La maldición de Don Hernán. El contrabando era una actividad conocida en la época colonial, pues muchos hombres se dedicaban a ella obteniendo jugosas ganancias. Hubo quien, a pesar de vivir en medio de lujos, aún deseaba más. Tal es el caso de Hernán Valladares, un importante hacendado, quien debido a sus influencias y conocidos, se había enterado del traslado secreto de un cargamento de oro y que para llegar a su destino tendría que pasar por esa ciudad. Precisamente se buscaba alejar a los bandidos y por ello la operación había sido disfrazada. Sin embargo, el hacendado tenía conocimiento de la hora y la ruta que tomaría el carruaje, así que decidió contratar a una banda de criminales para que perpetrara el asalto. Buscó a los más conocidos y una vez hecho el trato, el jefe de la banda se comprometió a traerle el botín. El hacendado regresó a casa. Al llegar encontró a su hija en brazos de Álvaro, uno de sus peones. Enfurecido se abalanzó contra el jornalero y a empujones lo sacó de su propiedad. Le dijo que en su hacienda ya no había trabajo para él y lo maldijo. Te deseo la peor de las tragedias por atreverte a enamorar a mi hija, pues tú nunca serás digno de ella. A pesar de que Álvaro intentó explicarle lo sucedido y argumentó querer bien a la hija, don Hernán le prohibió acercarse a ella y entrar nuevamente a la propiedad. Entristecido, el joven se dirigió hacia la cantina más cercana. Casualmente resultó ser la misma en la que el codicioso caballero cerró el trato con el bandolero. Un par de hombres que también bebían en la cantina invitaron a Álvaro a sentarse con ellos, pues lo miraron decaído y sumamente deprimido. Minutos más tarde el jefe de la banda lanzó una señal y todos de inmediato se pusieron de pie. Salieron de la taberna y se percataron de la llegada de un carruaje muy austero, tal y como lo había descrito el hacendado. Luego de comprar algunos víveres y de refrescar a los caballos, el vehículo que transportaba el oro partió. Se dirigía a la zona boscosa para continuar con su camino. El paraje fue aprovechado por los bandidos, quienes lo interceptaron y ordenaron bajar el cargamento. Muchos fueron los costales que poco a poco se fueron juntando bajo un árbol. Una vez logrado el objetivo, los malhechores se dispusieron a no dejar huella del asalto, por lo que lanzaron el carruaje al precipicio y mataron a los hombres que viajaban en este. Pasaron 2 semanas y no se sabía nada, ni del cargamento ni de los ladrones. La noticia del robo y de la desaparición del gran botín corrió todos los rincones del pueblo. Muchos hombres se dieron a la tarea de buscar el tesoro. Sin embargo, ninguno lograba el objetivo, pues no había rastro alguno. Una tarde, 2 amigos regresaban al pueblo. Luego de varias horas de parranda, temían que les cayera la noche en medio del bosque, por lo que intentaban caminar rápido, a pesar de su estado de ebriedad. De pronto, uno de ellos creyó ver algo que brillaba en la oscuridad, y curioso, bajo sus pies se movieron unas rocas. El hombre intentó quitarlas para averiguar qué había debajo de ellas. Sorpresivamente se abrió un gran pozo oscuro. Se asomó para mirar qué había dentro, y lo que observó lo dejó paralizado por unos minutos. Luego corrió hasta donde se encontraba su amigo y le mencionó que acababa de ver el infierno. De pronto, una sensación extraña se apoderó de él. Le puso la mirada en blanco y lo encaminó hacia la boca del pozo. Una vez ahí, lo incitó a arrojarse, y así lo hizo. El segundo amigo logró ver unos seres espectrales que se parecían a los malhechores desaparecidos. Sin embargo, no pudo huir y también corrió con la misma suerte. Por su parte, don Hernán Valladares se encontraba malhumorado, pues creía que los bandidos se habían burlado de él, pues nada sabía de ellos, y mucho menos del botín. Irritado, decidió enfilarse hacia el bosque para buscarlos personalmente. Esperó el anochecer para no levantar sospecha alguna. Al llegar a la guarida de los bandoleros, alcanzó a ver un resplandor como de una gran fogata, por lo que se dirigió hacia allá. Pensó que tal vez descansaban después de haber asaltado todo el día, o bien que realizaban el reparto de las ganancias. Esto era lo que cruzaba por su mente cuando escuchó un gemido. Cuando se volteó para averiguar de dónde provenían los extraños ruidos,
se encontró con unas figuras descarnadas que rápidamente lo rodearon. Sintió enloquecer, pues no creía lo que sus ojos veían. Pensó que moriría, y todo empeoró cuando uno de los espectros comenzó a hablar. Usted es el culpable de nuestra desgracia al maldecir a este hombre. Don Hernán casi rompe en llanto cuando se percató de que el espíritu que señalaban era el de Álvaro. De inmediato recordó las palabras que le pronunció cuando lo corrió de su casa. Te deseo lo peor de las tragedias por atreverte a enamorar a mi hija, pues tú nunca serás digno de ella. Luego de esto, uno de los espectros lo encaró, solamente para decirle que Álvaro les había traído la maldición, pues el día que se les unió, ese mismo día perdieron la vida. De tal manera, el ser descarnado le exigió al hacendado romper la condena, desenterrando el tesoro, pues sólo así sus almas dejarían de penar y podrían alcanzar el descanso eterno. El caballero accedió a sus peticiones y los espectros desaparecieron. Don Hernán no supo ni cómo, pero llegó a salvo a su casa. Ni siquiera se percató de las miradas curiosas de la gente, que extrañada lo veía pasar con un semblante muy aterrado. Toda la noche la pasó en vela. No quería cerrar los ojos por temor a recordar su espeluznante experiencia. Le parecía ver los rostros cadavéricos de los bandoleros a través de las cortinas. Al llegar el amanecer y cuando los tibios rayos del sol daban la bienvenida al día, volvió el optimismo a su corazón y se recriminó el comportamiento tan cobarde de la noche anterior. La avaricia nuevamente se hizo presente y por la mente de don Hernán solo pasaba la idea de apoderarse del tesoro. Solo bastaron un par de horas para que se olvidara de las promesas hechas a los espectros. Debo ir por el oro. Tiene que ser todo para mí, se dijo. Al fin que ellos ya están muertos. Se encaminó hasta el paraje donde había encontrado a los espíritus la noche anterior. Sin embargo, no lograba distinguir con certeza el lugar exacto de la aparición. Levantó rocas, escarbó bajo los plantíos y algunos árboles sin encontrar ni una pista. La tarde cayó y, cansado por la jornada, decidió volverse a la hacienda. No obstante, al intentar abrir el portón, un grupo de seres extraños se apostó alrededor de él. Uno de ellos, enfurecido, lo azotó contra la puerta y le dijo que eso se merecía, y más, por haber faltado a su promesa. Don Hernán, lleno de miedo, suplicó por una última oportunidad, pero los espíritus se negaron por considerarlo una persona no confiable. La gente de los alrededores observó estupefacta cómo el hacendado parecía volar, arrastrado por un torbellino, sin dejar de gritar desgarradoramente. Nadie se atrevió a ayudarlo, por temor a ser llevados también. La gente se refugió en sus casas, en la iglesia y en los negocios que ante lo acontecido cerraban rápidamente, dando alojamiento a las personas que pasaban por ahí. Nadie había olvidado el suceso y en las calles todavía se hablaba de él. Cuando apareció el cuerpo inerte de don Hernán a un lado del camino que llevaba al bosque. A partir de ese momento, los pobladores evitaron caminar por ese sitio, ya que en varias ocasiones se podía ver a un grupo de espíritus persiguiendo a otro, quien gemía y se lamentaba aterradoramente. Cuenta la leyenda que las almas aún vagan en pena debido a que el tesoro no ha sido encontrado, por lo que la maldición de don Hernán hacia Álvaro persiste, según hasta nuestros días. Las muñecas en la noche. La Cutla es un diminuto pueblo en el que no viven más de 50 personas. Son en su mayoría ancianos que desearon alejarse de la ciudad para morir, en un sitio en donde no se escuchara más murmullo que el del follaje movido por el viento y la incesante música de un río discurriendo
parsimonioso. Entre todos mandaron construir una capilla casi a las faldas de la Katsin, el cerro más grande en muchos kilómetros a la redonda. Frente a la pequeña capilla se encuentra la suntuosa casa de la señora Leonor, una extravagante anciana adinerada que gusta de comprar antigüedades y fruslerías. Ella llegó a la Cutla desde hace 15 años, justo después de que cumpliera los 50 años de vida y 27 de matrimonio. Al casarse, Julián, su esposo, estaba cerca de cumplir los 40 años. Muchos habló en la familia de Julián acerca de un posible interés de Leonor limitado al caudal de dinero que éste ya tenía, asegurando por la herencia de su padre que se reforzaría con el lujoso restaurante que próximamente abriría. Leonor siempre negó esto y a Julián no parecía importarle. El restaurante resultó lo que se esperaba. Pronto Julián abrió sucursales que funcionaron igualmente bien, pero las preocupaciones por el manejo de tanto dinero le produjo en pocos años diabetes. Cuando cumplió 65 años, calculó esta enfermedad ya no le daría mucho tiempo de vida y deseó pasar ese corto lapso en un lugar muy alejado de la ciudad. Vendió la cadena de restaurantes y así se libró de las preocupaciones por las que ahora vislumbraba su muerte. Debido a un aborto necesario que dañó la matriz de Leonor, acaecido cuando tenían 2 años de haberse casado, no tuvieron hijos, lo cual aparentemente no hizo infeliz su vida juntos. Así que podían ir a cualquier lugar preocupándose únicamente porque en él hubiese tranquilidad. Así que la Cutla les pareció una perfecta opción. El señor Julián murió apenas 3 años después de que llegaran. Su cadáver fue calcinado. Las cenizas las guardó la señora Leonor en un valioso baúl hecho con plata que mandó fabricar exclusivamente para eso. El baúl tiene la misma inscripción que sirvió de epitafio a la lápida para su esposo, rodeada de alcatraces de la misma forma que el túmulo quedó lleno de ellos el día de su entierro. La viuda no soportó durante mucho tiempo vivir sola en tan inmensa casa. Pronto contrató a una cocinera y una sirvienta, Carmen e Irene. Ellas eran hermanas, vivían en Cayutla, situado a más de 1 hora de la Cutla. Fueron las únicas que se interesaron por los anuncios que la señora Leonor mandó colocar hasta allá, pues es el pueblo más habitado que hay cerca. Irene fue aceptada también aún estando embarazada. Daría a luz en 6 meses siendo madre soltera. Se mandó construir una pequeña casa en la que vivían Irene y su hija, anexa a la que ocupaba la señora Leonor y en la que también dormiría Carmen. Mariana nació un 23 de agosto. La señora Leonor la adoraba. Cuando ésta cumplió 4 años, contrató a un chofer para que la llevara hasta la única escuela cercana, ubicada precisamente en Cayutla. Le compraba infinidad de juguetes que la niña no tenía con quién compartir, pues no había entre los habitantes del pueblo una niña de su edad. Tal vez por eso le gustaban tanto las muñecas. Le regalaron aquella muñeca cuando cumplió 9 años. Era casi idéntica a las otras, de cuerpo robusto, vestido de encaje, moño en el largo y áspero cabello y largas pestañas rizadas. Pero la mirada de esta era extraña, ineludible, expresiva a diferencia de la mirada inerte de las que ya tenía. Le llamó Mirna. Las muñecas eran sus amigas y con ellas hablaba y reía. Cargaba con ellas toda la mañana y toda la tarde hasta que empezaba a oscurecer, pues su madre le prohibía estar en la noche jugando con ellas, aunque nunca le decía por qué. Así, Mariana, resignada y de mala gana, las metía en una caja de cartón que le entregaba a su madre para que ésta las escondiera en un lugar que ella desconocía. Ya muchas noches había salido sigilosamente de su cuarto tratando de encontrar la caja, pero nunca lo había logrado. Una mañana se levantó muy temprano y su madre no estaba. Fue a asomarse por la ventana que daba a la capilla y el camino entre magueyes y mazorcas que llevaba al Alcátzin. De ahí venía su madre cargando con algunos elotes y la caja que contenía a sus muñecas. Mariana sonrió. Tal vez le sería fácil encontrar esa misma noche a las muñecas y cumplir su deseo,
nacido de lo prohibido, de jugar con ellas hasta quedarse dormida. Seguramente la regañarían, pero eso poco le importaba, pues además, por fin sabría la razón de que su madre las ocultara al anochecer. Se alegró, pero también le aterró la idea de caminar por ahí en la noche. Probablemente su madre procuraba estar al menos tiempo posible ahí, porque existían numerosas historias de duendes, nahuales y muertos en la cutla, así que la caja no debía ser escondida muy lejos. Fue a dormirse ese día mucho más temprano de lo acostumbrado, lo cual no pareció extrañarle a su madre, que no tardaba en salir a esconder la caja. Mariana se asomó por la ventana para ver dónde la escondía, pero fue imposible. La vio regresar. Esperaba ansiosa escuchar los primeros ronquidos. Tardaron mucho, casi hasta la medianoche. Enseguida se levantó, puso sus zapatos y salió fijándose en cada movimiento para no hacer ruido. La niebla acentuaba el carácter aterrador de esa oscuridad y aún así decidió ir. Temblaba. No se escuchaba más que el chirrido de los grillos y las hojas aplastadas con sus pasos nerviosos. Era inútil, apenas si podía ver por dónde andaba, y el miedo era insoportable. Por momentos parecía moverse algo entre las mazorcas. Entonces escuchó unas horribles risas de mujeres y corrió a su casa llorando, creyendo que tal vez no llegaría. Se calmó al entrar, pues no quería despertar a su madre. Miró con miedo y desconfianza a la caja la mañana siguiente. La abrió y los rostros de las muñecas, como siempre, desprotegidas e incapaces de ser un peligro. Se convenció de que aquellas aterradoras risas las había imaginado y resolvió volver al camino en la noche. Esta vez su madre se durmió más rápido. Mariana salió con el mismo miedo. Escuchaba sus pasos sobre hojas marchitas y a los grillos, y a veces un movimiento entre las mazorcas o entre algún arbusto. Halló la caja. Estaba junto a un inconfundible árbol cuyas hojas caían como lágrimas. Se apresuró hasta estar en su cuarto. Abrió la caja con rapidez, como si no supiera qué contenía. Las muñecas iguales. Las abrazó y se puso a jugar con ellas, como siempre. Les habló silenciosamente de las risas que había creído escuchar. Se movió algo dentro de la caja. Se asomó asustada. Sacó con desconfianza a Mirna. Su mirada le pareció temible. Tenía la mirada clavada en los plásticos ojos que parecían poder sentir cuando de Mirna salió una aterradora carcajada mientras decía: «Sí, Mariana, fuimos nosotras, tus hijas». Mariana la dejó caer al tiempo que gritaba despavorida. Cuando su madre entró, ella lloraba aterrada sin apartar la mirada de aquellos seres. Mariana fue duramente reprendida. Su madre le habló de un caso similar, del que se había enterado y por el cual le prohibía jugar con muñecas en la noche. En ese mismo instante las quemaron. En la mañana fueron a tirar las cenizas a un lejano pozo que se encontraba ya seco. Después de algunos días transcurridos, Mariana extrañaba los juegos con sus muñecas. Se aburría tremendamente. Sabía que después de aquello no volverían a regalarle una, pero también temía volver a tenerlas. Y si solo lo había imaginado, deseó no haberlas quemado. Una mañana, cuando se despertaba, vio todavía somnolienta a Mirna en una pared. Colgaba de unos hilos que estaban amarrados a las extremidades. Le faltaba una pierna. Tardó en reaccionar por el sueño. En cuanto lo hizo, gritó asustada. Cuando su madre llegó no había nada. Creyó que Mariana las había imaginado todavía, afectada por la traumática experiencia y sin despertar por completo. A la mañana siguiente lo primero que hizo al despertar fue mirar la pared. No había nada, pero cuando se levantó se dio cuenta de que la caja de cartón en la que se guardaban las muñecas estaba al pie de su cama. Para cuando Irene llegó, la imagen se había desvanecido. Así fue todos los días. Necesario fue que se mudaran a Cayutla, aun con la tristeza que esto causaba en la señora Leonor, que abatida mandó demoler la pequeña casa en la que dormían Mariana y su madre. Al principio parecía que por fin se habían librado de aquellas fugaces apariciones que solo Mariana veía,
pero la noche del tercer día soñó algo horrible. Mirna, colgada de las ramas de aquel árbol, cuyas hojas caían en perpetuo llanto, se reía estrepitosa y maliciosamente mientras era consumida por el fuego. Mudarse resultó insuficiente, la aterradora vida de las muñecas se había arraigado en su mente y aparecían igualmente tormentosas en cada sueño. El sombrío camino inundado de chillantes carcajadas, todas las muñecas tiradas alrededor de ella con ojos flamígeros, hablándole, o la caja, de la que salían angustiantes lamentos. Las noches se convirtieron todas en su eterno suplicio, hasta cierta noche que, tomadas de la mano Mariana y Mirna, desaparecieron para siempre. La leyenda del amo. Este hecho ocurrió en Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a principios del siglo XIX. En este lugar existió un hombre llamado Esteban, que trabajaba como peón para un rico hacendado, quien a su vez tenía una hija que era muy hermosa. Esteban tuvo el atrevimiento de fijarse en ella, y por increíble que parezca, la muchacha no lo rechazó. El rico hacendado no permitiría que su única hija tuviera un romance con su trabajador, así que actuó de inmediato. A él lo despidió y a su hija le prohibió que lo volviera a ver. En aquella época lo que ordenaba el padre de familia era ley. Pasó el tiempo y la hija finalmente se casó con un hombre que era de su clase. La noticia de que su amada se había casado con otro hombre derrumbó a Esteban. Mientras permaneció alejado de ella, trabajó muy fuerte para hacerse de alguna fortuna. Había comprado ganado y también sembró su propia cosecha. Esto lo hizo para superarse y tener algo que ofrecerle a su amada. Esteban, a pesar de su sueño frustrado, continuó trabajando fuerte. Quería convertirse en un rico hacendado como su antiguo patrón, y así nadie lo humillaría. El tiempo pasó. Esteban comenzó a tener cada vez más dinero, compró más ganado y amplió sus parcelas. Tenía ya algunos peones a su servicio. Adquirió una hacienda que tomó a buen precio porque estaba en ruinas. A él no le importaba cómo estaba. Esteban parecía tenerlo todo menos lo que lo motivó a hacer este cambio en su vida. No tenía a su amor. Odiaba a las mujeres, en especial a la hija de su patrón, que se casó con otro hombre, pero como se había marchado lejos, no podía vengarse de ella, así que se desquitaba con cualquier mujer que se le pareciera. Se robaba a las chicas y se las llevaba a su hacienda, abusaba de ellas y las encerraba en un calabozo que había mandado construir debajo de un pozo. A pesar de que Esteban tenía varias mujeres cautivas, seguía robándoselas, no le importaba que fueran casadas. La gente le temía y no había nadie que se atreviera a hacerle frente. Se había convertido en un hombre temido y poderoso. Su capataz era el encargado de alimentarlas, pero lo hacía solo cuando Esteban se lo ordenaba, que era de vez en vez. Algunas mujeres murieron por inanición. Así vivió por mucho tiempo, actuando con total impunidad y sin misericordia. Cierto día Esteban fue invitado a una fiesta de ganaderos a Guadalajara, en donde conoció a una hermosa chica llamada Rosita, una joven blanca, rubia y de ojos azules. Esteban se sintió atraído por ella y comenzó a cortejarla. Rosita no lo rechazó, tampoco su padre, que vio con buenos ojos que el amo se convirtiera en su yerno. Esteban le propuso matrimonio a Rosita y ella aceptó. Esteban la llevaría a vivir a su hacienda, que antes debía arreglar su futuro hogar. Comenzó a restaurar la hacienda para que fuera el lugar perfecto para ella. A pesar de estar enamorado, Esteban no se tentó el corazón con las mujeres que tenía en cautiverio y ordenó que sellaran el acceso al calabozo, sin importarle que aún estuvieran vivas. Los gritos de ellas pidiendo clemencia se escuchaban hasta afuera.
Finalmente el día de la boda llegó. Esteban y Rosita se casaron en Guadalajara y enseguida se fueron de luna de miel. A su regreso se instalaron en la hacienda recién restaurada. La servidumbre y los peones de Esteban veían de forma extraña a Rosita, sintiendo algo de lástima por ella porque sabían que al lado de su patrón corría mucho peligro, que tal vez sus días estaban contados. Rosita era una chica inteligente y notó las extrañas miradas. Incluso alguna vez escuchó un desconcertante comentario entre la gente del pueblo. Ojalá ella no corra la misma suerte de las otras muchachas, pobrecita. De inmediato un escalofrío le recorrió el cuerpo y comenzó a investigar el porqué de tal comentario. Entre los jornaleros de su marido estuvo investigando, pero estos no le dijeron nada. Tuvo que ingeniárselas para poder escuchar lo que ellos platicaban, y así fue como se enteró del oscuro pasado de su marido. Para Rosita era muy difícil creerlo. Para ella, Esteban era una buena persona. No podía imaginar que fuera el ser tan despiadado que ellos decían. ¿En dónde está el calabozo? ¿Dónde están esas mujeres?, le preguntó Rosita al capataz de la hacienda, pero éste no le contestó. Se puso nervioso con la inesperada pregunta y le dijo que no sabía de lo que estaba hablando. Aquí no hay ningún calabozo, niña, le contestó el hombre desviando su vista hacia el fondo de la hacienda. Rosita notó esto y miró hacia ese lado, donde vio que estaba un pozo. El capataz, al darse cuenta que la esposa de su patrón ya había descubierto el lugar, se retiró sin pronunciar palabra. Rosita sabía en dónde estaba la entrada al calabozo, pero tenía que esperar a que su marido se marchara. Él viajaría a Guadalajara para atender un negocio. Esteban se despidió de ella y Rosita aguardó a que oscureciera para investigar. Ella se dirigió al pozo y con la luz de la luna vio que la entrada tenía unas tablas. Las removió sin problema. Después descendió por una escalinata hecha de adobe. Al paso encontró un quinqué, el cual encendió para iluminarse. Al llegar al calabozo, Rosita observó dentro de unas celdas los cuerpos sin vida de las mujeres. El hallazgo fue tan horrible que Rosita salió de inmediato de ese lugar, sintiendo terror por Esteban, quien en ese momento volvía a la hacienda. Esteban vio que Rosita había salido del calabozo y sintió que su mundo se derrumbaba. Su esposa ahora sabía su oscuro pasado. En cuanto ella lo vio, echó a correr como si hubiera visto al diablo. Esteban fue detrás de ella, aún montado en su caballo, pidiéndole que le perdonara lo que había hecho, pero ella seguía corriendo. Rosita se dirigió al río donde precisamente su marido se robaba a las mujeres. Por esos días había llovido con fuerza y la corriente había crecido. Rosita, en un arranque de pánico o locura, se arrojó al agua. Esteban intentó salvarla y se metió al río con todo y caballo. La corriente era tan fuerte que los arrastró. Rosita y Esteban murieron ahogados y sus cuerpos jamás fueron encontrados. Con el paso del tiempo, a la orilla del río, se ha visto a una hermosa joven vestida de blanco, que ante la mirada sorprendida de la gente, se arroja al agua. Los que conocen la historia del amo saben que se trata del fantasma de Rosita. También se comenta que en ese mismo lugar se ha visto por las noches de luna llena a Esteban cabalgando a toda prisa su corcel negro. Una noche junto a la laguna de Toala. Salimos de la casa de Adriana aproximadamente a la 1 de la tarde. Para las 4 estaba ya instalada la casa de campaña a unos 30 metros de distancia de la laguna. La mayoría de los visitantes recogían ya su basura y las cosas de las que se habían servido para cocinar. Algunos niños todavía volaban sus papalotes. Un delgado manto de nubes encapotaba el cielo. El viento se sentía helado. Lo primero que hicimos después de estar instalados fue comer. Con el viento llegaba ocasionalmente un sugestivo olor a carne asada. Nosotros solo llevábamos atunes.
El lugar empezaba a vaciarse. El viento intensificaba su gelidez y su fuerza. A las 6 de la tarde estábamos solos. La oscuridad comenzaba a desplegarse sobre el lugar. A lo lejos se difuminaba la última claridad del día. Leonardo sacaba las cervezas que habíamos comprado. Cuando llegaron unos policías de la montada, nos preguntaron si ya íbamos a retirarnos. Dijimos que pronto lo haríamos. Por supuesto mentimos. Afortunadamente no se dieron cuenta de las cervezas. No regresaron. Así que bebimos. Nos daba alegría ser los únicos humanos en tantos kilómetros. La noche ya había consumado su oscuro abrazo. Reíamos y hablábamos estrepitosamente. Las únicas luces las emanaba rítmicamente algunas luciérnagas, pero un resplandor más grande y que no era intermitente se movía hacia nosotros. Escondimos las cervezas y callamos. Era un hombre de baja estatura, de aspecto torvo y enfermo. Dirigió la molesta luz de su linterna directamente a nuestra cara para escudriñarnos. Comenzó a proferir palabras coléricas que ninguno de nosotros entendió. Jorge no pudo contener la risa que le causaron las palabras y los gestos furiosos del viejo. Ya no habló y se marchó deprisa. Entonces todos reímos. Pero el viejo regresó corriendo en pocos minutos cargado de una garrafa. La destapó y nos roció con lo que contenía: gasolina. Leonardo corrió hacia él y lo tiró con un golpe en la cara. Él dijo que nos calmáramos, que ese era un lugar muy peligroso y debíamos irnos. En su chamarra llevaba una antorcha. Seguramente pretendía quemarnos. Se fue corriendo. Nos quitamos la ropa que había rociado y le echamos agua de la laguna. Mojamos también la casa de campaña. Ya no estuvimos a gusto. Temíamos que en cualquier momento regresara con más gente, aunque hubiera sido más peligroso que nos fuéramos de ese lugar tan tarde. No teníamos otra opción más que esperar. Aún con sueño, no podíamos dormir sabiendo que ese carcamán podía regresar y quemarnos sin ningún problema mientras estábamos dentro de la casa de campaña. Debían ser más de las 12 de la noche cuando vimos una luz descendiendo desde lo más alto del cerro hacia el que había huido el viejo. Pensamos que era él. Descendía muy aprisa. Nosotros buscamos palos y piedras por si era necesario. Esperamos. La luz se detenía por momentos, también repentinamente dejaba de verse y luego aparecía en otro sitio. Así duró casi una hora. Llegamos a creer que ya no bajaría cuando la luz se apagó como por 15 minutos. Después la vimos de nuevo casi a las faldas del cerro. Nos miramos con miedo los unos a los otros. Se escuchaban ladridos, muchísimos ladridos. Alcanzamos a entrever a unos 40 metros a un hombre altísimo, robusto, acompañado de una jauría de enormes perros. Venían hacia nosotros. El hombre emitió un sonido raro, inhumano, y los perros comenzaron a correr, gruñendo. Aterrados y sin tener más alternativa, les arrojamos las piedras que habíamos contado. No era que falláramos en la puntería, pero misteriosamente las piedras nada les hacían. Los perros ya estaban a 2 metros de nosotros cuando el imponente hombre alzó los brazos. Pasaba toda nuestra vida por nuestra mente viendo el inminente ataque de los perros y desaparecieron. Eran espectros. Estábamos pálidos y enmudecidos. El frío y el miedo eran insoportables y no podíamos irnos de ahí sino hasta que amaneciera. Escuchábamos de repente a lo lejos a la jauría aullando y temíamos que volvieran. Nos maldecimos por haber optado por ese lugar, y ya estando en él, decidir pasar ahí la noche. Añoramos el inocuo tedio de la ciudad y de nuestras casas. Pasamos 2 horas tiritando de terror y de frío. Algunos debilitados empezaban a cabecear. El silencio era escasamente interrumpido por algunas palabras entrecortadas entre nosotros y el chirrido de algún grillo. Comenzábamos a creer que los peligros habían cesado cuando se escuchó que algo emergía del lago. Aguzamos el oído. Era algo que nadie de nosotros había escuchado antes, como si caminaran sobre el agua. Se acercaba. Alcanzamos a divisar 2 pequeños puntos rojos que avanzaban, salían del agua. Entonces le distinguimos una mujer de largo cabello oscuro, desnuda. Los puntos rojos eran sus ojos. Creímos que era un espectro. Le mirábamos obnubilados.
Tras de ella emergieron aquellos feroces perros, avanzando hacia nosotros de manera amenazante. Temimos lo peor. Los perros atravesaron nuestro cuerpo. Azorados, observamos que avanzaron hacia el monte, donde se reunieron con el hombre gigantesco y el pequeño hombre que amenazó a quemarnos. A la mañana siguiente nos alejamos de aquel lugar, quedando dentro de nosotros la sensación de una fuerza sobrenatural. Sepultado vivo. El miedo a ser sepultado vivo es ancestral y profundo. En la actualidad, con la tecnología médica moderna, la posibilidad de ser sepultado prematuramente, virtualmente no existe. Pero en siglos pasados, aunque remota, existía la posibilidad de caer en un estado de inconsciencia parecida a la muerte y ser sepultado o colocado en una cripta, solo para revivir cuando ya era demasiado tarde. Esto era posible en especial en los tiempos de epidemias, cuando el diagnóstico tenía que ser apresurado y la sepultura inmediata. Este temor provocaba pesadillas a muchos escritores, en particular a Edgar Allan Poe, quien nunca escribió un relato de fantasmas, pero sí varios sobre el tema de ser sepultado vivo. El doctor Franz Hartmann, médico y ocultista de fines del siglo XIX, calculaba que solo en Alemania se efectuaban miles de sepelios prematuros. Pensaba que esto podría haber originado la leyenda de los vampiros, pues cuando se exhumaban ciertos ataúdes, el cadáver presentaba señales de haber sido movido. Más que indicar que el cadáver podía ser de un muerto viviente, Hartmann declaró que era más probable que se tratara de una víctima de un sepelio prematuro. El movimiento era indicio de la angustiosa lucha de la persona para salir del ataúd. Las conclusiones de Hartmann parecen estar basadas más en una especulación imaginativa que en alguna clave de investigación seria. Sin embargo, es un reflejo más del temor a ser sepultado vivo que una vez fue compartido por tantas personas. Algunos empresarios sacaron provecho del temor de la gente vendiendo ataúdes que daban a la persona sepultada en vida, un medio de hacer saber a los del exterior que el sepelio se había efectuado demasiado pronto. Un modelo contenía una campana que podía ser tocada desde el interior. Otro estaba equipado con una especie de periscopio. No hay ningún caso auténtico de que alguno de estos ataúdes haya sido usado con éxito por alguien que haya sido sepultado vivo. Se podría concluir que el temor a ser sepultado vivo era exagerado e irracional. Sin embargo, se refleja en registros de anécdotas que eran, y todavía son, relatadas y creídas extensamente. Uno de estos relatos típicos es el de una mujer que cayó postrada por la fiebre tifoidea. Su estado con rapidez se agravó tanto que los médicos estaban seguros de que moriría y mandaron llamar a sus familiares. Sin embargo, su hermano mayor, que era su pariente más cercano, estaba fuera en viaje de negocios cuando tuvo noticia de la enfermedad de su hermana. Regresó tan pronto como pudo, pero cuando llegó le informaron que su hermana había fallecido y el sepelio se había efectuado unas horas antes de su llegada. El doliente hermano se dirigió a toda prisa al cementerio, donde encontró a los sepultureros echando la última palada de tierra sobre la tumba de su hermana. Le suplicó que sacaran el ataúd y lo abrieran para que pudiera ver por última vez a su querida hermana, pero ellos se negaron. Él continuó rogando y suplicando a gritos, y pronto se reunió una multitud. Muchos de los observadores estaban profundamente conmovidos por la pena del hombre. Finalmente, 2 hombres dijeron que ellos abrirían la tumba para que el hermano cumpliera su deseo. Como la tierra todavía estaba floja, la excavación fue rápida, y en media hora el ataúd estaba fuera y lo abrieron. El entristecido sujeto miró lo que supuso era el cadáver de su hermana. Una de las personas en la multitud creyó ver que el cadáver se movía. Algunos otros también advirtieron un ligero movimiento, y pronto se levantó un murmullo entre los observadores. El cadáver se agitó más,
y terminó por sentarse en el ataúd. Después de todo, la joven mujer no estaba muerta, solo estaba inconsciente, pero el temor de que la mortal tifoidea se extendiera había provocado que la sepultaran demasiado pronto. Según el relato, la mujer se recuperó, vivió por muchos años después de su muerte y tuvo una numerosa familia. Otros relatos de personas sepultadas en vida contienen un elemento más fantasmagórico. Un hombre llamado Samuel Jocelyn de Carolina del Norte cayó de su caballo, se golpeó la cabeza contra una piedra, fue declarado sin vida por el médico de la localidad y sepultado rápidamente. Pocas noches después del sepelio, Alexander Hostler, viejo amigo de Jocelyn, fue molestado por una pesadilla en la cual la figura de su amigo apareció ante él. «¿Cómo dejaste que me sepultaran si no estaba muerto?», dijo la sombra de Jocelyn. «Pero sí estabas muerto», contestó Hostler. «No lo estaba», replicó la figura. «Abre mi ataúd y verás que no estoy en la posición en la que me sepultaron». Hostler trató de pasar por alto el sueño, pero este se repitió en las noches siguientes y parecía que continuaría hasta que él hiciera algo. Persuadió a un amigo para que lo acompañara por la noche al cementerio para abrir la tumba de Jocelyn. Cuando levantaron la tapa del ataúd, encontraron que aunque Jocelyn había sido sepultado con el rostro hacia arriba como todo el mundo, el cadáver se encontraba ahora de espalda. De alguna manera se había volteado. El siguiente relato se encuentra en algún punto en la frontera entre los relatos de las personas sepultadas en vida y los tradicionales relatos de fantasmas. Una joven de una opulenta familia se enamoró del hijo de un trabajador de la localidad. Los padres de ella no estaban de acuerdo y trataron de romper la relación sin éxito. Por último, la enviaron a un estricto internado en otro estado. La chica era muy infeliz, pero el estado emocional del chico era peor. Al ser separado de su amor, pareció perder todo el interés por vivir. Se enfermó y su estado empeoró con rapidez. Los médicos no sabían qué pasaba, excepto no tenía deseos de vivir. En pocas semanas falleció. A los padres de la joven les asaltó el remordimiento, pero no tuvieron valor de comunicar el deceso a su hija. Pocos días después del funeral, la chica regresaba a su dormitorio, cuando vio uno de los coches de la familia en terrenos de la escuela, y con sorpresa advirtió que detrás del volante se encontraba su enamorado. Se alegró de verlo, pero se alarmó porque parecía muy pálido y enfermo. «Oh, Dios mío, ¿qué pasa?», preguntó. «¿Qué ha sucedido?». «Tu familia me pidió que viniera por ti», replicó él. «No sé por qué». Sin molestarse en pedir permiso o siquiera avisar a las autoridades de la escuela que se iba, se subió al coche. Durante el largo retorno el chico casi no habló, y la joven se preocupó. Alargó la mano y le tocó la frente. Estaba fría y húmeda. «¿Estás enfermo?», preguntó ella. «Estoy bien». «Debes tener frío. Toma mi bufanda». Con cuidado colocó su bufanda de lana alrededor del cuello del chico. Cuando el coche se detuvo frente a la casa, ella se apresuró al interior. Sus padres se sorprendieron. Se impactaron, sería más exacto, al verla. Se alarmaron todavía más cuando les dijo por qué había ido y quién la había llevado. Entonces el padre le informó que el chico había fallecido, pero ella se negó a creerle. Si él estaba muerto, ¿quién la había traído a casa? Cuando salieron, el coche estaba ahí. El motor estaba todavía caliente, pero no había señales del chofer. La chica y sus padres fueron a la casa del joven, y sus padres con pena confirmaron el deceso. Pero cuando escucharon el relato de lo sucedido, se alarmaron y también se asustaron. Decidieron que lo único que podían hacer era abrir la tumba, lo cual llevaron a cabo al día siguiente. El cuerpo del joven estaba en el ataúd, como esperaban, pero alrededor de su cuello estaba la bufanda de lana de la chica.
El degollado de la Noria. Leyenda de Guanajuato. Hablar del degollado de la Noria es tan similar como hablar del demonio. Los habitantes de este poblado de Guanajuato le tienen tanto miedo que muy pocos se atreven a contar la historia. Este no es el caso de Doña María, quien tuvo un papel muy especial en lo sucedido. Se cree que el degollado es su pariente que viene del más allá con objetivo de advertirles a todos el peligro que se corre en esas regiones. María tenía 10 años cuando su madre la envió a vivir con su tía a la Noria, pues ella ya no podía mantenerla y su parienta estaba incapacitada para valerse por sí sola. Hacía tiempo que estaba muy enferma. La tía de María había concebido un solo hijo, pero tenerlo era exactamente lo mismo que no tenerlo, pues era parrandero y agresivo. La niña sabía que su tía estaba muy enferma y le daba mucha rabia saber que su primo no era capaz ni siquiera de ayudarla. Por ello aceptó gustosa la invitación. Ella nunca supo el verdadero motivo de enviarla ahí. María estaba consciente de que pronto su tía iba a fallecer y no quería que pasara los últimos días de su vida esperanzada en un joven que al parecer nunca iba a sentar cabeza. La mujer poseía un terreno muy grande, el cual era el motivo por el que el joven no se fuera de una buena vez de su casa, pues deseaba heredar aquellas tierras. El muchacho deseaba más la muerte de su madre que su recuperación, considerando a María un estorbo para sus propósitos. Por ello, en cuanto llegó la niña, inventó muchas situaciones para hacerla sufrir. Una noche el primo llegó bastante borracho. Entre gritos, patadas y maldiciones, entró a buscar a su madre, quien dormía con la pequeña. La mujer no tuvo más remedio que correr a su escandaloso hijo, advirtiéndole que no volviera a su casa si no se le bajaba la borrachera. Este, enfurecido, le gritó su deseo de que falleciera. A la mañana siguiente, María tuvo que ir como de costumbre por las tortillas. Ahí se topó con un grupo de mujeres, quienes comentaban lo sucedido en la noche anterior. Al parecer habían escuchado claramente que la carreta de la muerte había pasado por el lugar. La pequeña, llena de curiosidad, se acercó para enterarse de lo sucedido, pues no alcanzaba a comprender lo que aquellas personas decían. Cuando la niña volvió a su casa, estaba llena de intriga. Por ello, lo primero que hizo fue preguntarle a su tía sobre la carreta de la muerte. La mujer, al escuchar esto, se persignó, pues había una creencia popular que aseguraba que cuando la carreta se escuchaba rondando por las empedradas calles de la Noria, de seguro alguien no tardaba en fallecer. La niña se asustó al pensar que se podría tratar de su tía, pero como era de suponerse, pronto se le olvidó todo y volvió a su vida cotidiana, en la que no podía dejar de molestarse con su primo, pues aparte de ser un borracho, era un grosero engreído. Esa tarde regresó el primo a la casa, aparentemente furioso, y reclamándole a su madre por qué lo había corrido, si después lo iba a buscar. Pero la tía se mostró más que sorprendida, ya que ella en ningún momento había ido a buscarlo, ni mucho menos la había ido a gritar por los montes como aseguraba el joven. El primo al parecer estaba muy indignado, y no obstante no haber bebido aquella noche, tampoco llegó a dormir. Al día siguiente, cuando María fue por el mandado, se topó con las mismas personas del día anterior, y curiosamente estaban hablando de lo mismo, solo que ahora aseguraban que la carreta se dirigió a la casa del huerto. La niña nuevamente se asustó y corrió a preguntarle a su tía. La anciana le respondió que de acuerdo con la creencia, todos aquellos que lleguen a escuchar la carreta de la muerte no pueden asomarse, pues de hacerlo, la muerte los podría confundir con la persona que anda buscando y que cuando se da cuenta de que no lo son, se encoleriza partiéndoles el cuello con su guadaña. Estas palabras lograron inquietar mucho a María, quien no pudo hacer menos que pensar todo el día en ello, ya que aquel huerto donde decían haber escuchado la carreta era precisamente el huerto de la tía, donde se encontraba su primo, lo cual significaba que en efecto la muerte estaba tras de la anciana. Sin embargo, después de repasarlo un rato, la niña se armó de valor y fue hasta la casa del huerto a buscar a su primo, pues tal vez él también corría peligro si llegaba a asomarse cuando la carreta pasara por el lugar. Cuando llegó, el primo estaba tendido en la cama. En cuanto éste se dio cuenta de la presencia de la niña, la corrió sin dejarla hablar.
Esa misma noche llegó el primo y sin más, tomó a la niña de los cabellos advirtiéndole que ya no quería que lo estuviera molestando, y menos con sus historias absurdas. La tía trató de levantarse para defender a la pequeña, pero todo fue inútil. Cayó al piso. El joven creyó que la mujer había fallecido y desesperado salió huyendo. Así pasaron los días sin que supieran nada de él. Una tarde volvió muy molesto alegando lo mismo, que su madre lo había ido a buscar en varias ocasiones, todas al caer la noche. Y la tía le dijo que no podía hacer otra cosa más que la respuesta a sus malas acciones, cosa que molestó nuevamente al joven, quien desesperado gritó que no iba a conseguir que él creyera en esas cosas. La tía le rogó que por nada del mundo le fuera a abrir la puerta, que ni siquiera se asomara a la ventana, pero él, que estaba tan molesto, le advirtió que no lo volviera a buscar. Y fue esa misma noche cuando aquellas advertencias no le sirvieron de nada, porque en cuanto los perros comenzaron a aullar, el joven salió muy molesto, pero al no ver nada, volvió a meterse a su casa echando 1000 maldiciones. El viento comenzó a soplar con mayor intensidad, y todo el pueblo se despertó ante el escándalo. Todos escucharon el fuerte grito que provenía de la casa del huerto. La tía, alarmada, le pidió a María que buscara a un vecino para que fuera a ver a su primo. La niña obedeció y, acompañada por varias personas, se encaminó hacia el huerto. Se cuenta que lo encontraron en el portal de la puerta con el cuello partido en dos y con una mueca de horror en los ojos. María y su tía sabían lo que había ocurrido y no tuvieron más remedio que rogar por el alma del muchacho para que descansara y no deambulara por el huerto debido a la trágica muerte que había tenido. Sin embargo, dicen que cada vez que alguien va a fallecer en la noria, no solo se escuchan los galopes de caballo y los rechinidos de una carreta, sino que además se oye al joven gritar, pues al parecer todavía piensa que la muerte corre tras de él. El fantasma de la base de taxis. Armando Castillo trabajaba para un sitio de taxis de un prestigiado hotel de la Ciudad de México. Un día a la semana tenía que velar, pues durante la madrugada, algunos clientes salían al aeropuerto o a otros puntos importantes. Por eso debía haber siempre un taxi disponible. Cuando él tuvo esta tenebrosa experiencia, llevaba ya algunos meses laborando en este lugar. Y hasta ese momento no le había ocurrido nada extraño. El que velaba se quedaba en un cuartito donde había una televisión pequeña y un catre. Ahí descansábamos hasta que saliera algún viaje. Esa noche transcurrió con normalidad. No había salidas programadas y como en el día había andado de aquí para allá, ya andaba algo cansado. Así que me recosté en el catre y me tapé con una cobija. Ya me estaba quedando dormido y sentí que algo se me sentó en las piernas. Me fijé bien y no vi nada, pero no me espanté porque pensé que era por mi cansancio. Apagué la televisión e intenté dormir un rato. Este sería apenas el primer aviso, ya que minutos después se repetiría la acción pero con mayor fuerza. Armando no se imaginó lo que estaba por suceder, pues nadie le había advertido lo que ahí pasaba durante la madrugada. De ratito sentí de nuevo que algo se me había sentado en las piernas y que se fue recorriendo hasta las rodillas. Cuando sentí eso me encogí y estiré mis pies con mucha fuerza. Escuché cómo rebotó en la pared y enseguida encendí la luz para ver qué era. Y no había nadie. Y eso que el cuarto era pequeño. Me puse a rezar. Encendí la televisión y ya no pasó nada. Lo que vivió Armando ya le había sucedido a otros de sus compañeros, pero algunos no lo contaban por temor al ridículo. Nadie sabía de quién podría tratarse, si es que alguien había fallecido en este pequeño cuarto o qué es lo que habían hecho en él para que esto se manifestara. Para evitar que se repitiera el fenómeno, Armando y las personas que se quedaban a velar prendían la televisión o dejaban el foco encendido. Preferían dormir con luz que sentir cómo el ente se le subía. Armando estuvo solo unos meses en este sitio de taxis, pues después fue movido a otro hotel donde se enteró de un hecho aún más escalofriante, pues inclusive existía un video de la aparición de un fantasma. Fantasma captado por una cámara de seguridad. El señor Barrera era el encargado de la base a donde fue movido Armando. La relación que tenían con él no era buena, pues Barrera era un hombre abusivo.
Les pedía cooperación semanal a sus trabajadores, y ésta era cada vez más elevada. Les inventaba cualquier pretexto para que aportaran más de la cuota establecida, y por si esto fuera poco, Barrera tenía sus consentidos. A estos les daba los mejores viajes, y a los demás algunos por ahí cerca que cobraban barato. Pero las acciones arbitrarias de Barrera llegaron a su fin con su muerte. Él estaba de vacaciones en el puerto de Acapulco, Guerrero. Se estaba dando la gran vida y quiso nadar en el mar, pero al ser inexperto, lo arrastró una ola y falleció ahogado. Pocos lamentaron su deceso cuando se enteraron, solo aquellos que habían sacado provecho de tener un parentesco o amistad con él. Lo sobrenatural vino después, cuando los guardias de seguridad del hotel afirmaron haberlo visto a través de las cámaras de vigilancia. Para ellos no había la menor duda, pues lo conocían muy bien. Incluso el video se lo mostraron a uno de sus familiares y este dijo que se trataba de Barrera. Le oficiaron misas para que su alma descansara en paz, pues fueron varias veces las que se hizo presente en este lugar. En el primer caso, donde Armando fue el protagonista, puedo comentar que la mayoría de las bases de taxis improvisan un pequeño cuarto en la calle. Por desgracia, es precisamente ahí donde se registran accidentes fatales o muertes a manos de criminales. Por eso es común observar cruces indicando el lugar donde, como dicen los sacerdotes, la persona entregó su alma al Señor. Pero no siempre se coloca una cruz donde la persona falleció, tal vez porque el difunto no tenía familiares o estos no lo creyeron conveniente. Con el paso del tiempo, la triste noticia de que en ese lugar fue levantado un cuerpo es solo conocida por aquellos que llevan toda su vida habitando esa colonia. Cuando se construye cerca de ahí o encima de este lugar, por increíble que esto parezca, la persona que ahí falleció puede manifestarse de forma agresiva, pues considera que se le está faltando a su memoria. Esta podría ser una explicación para el caso de Armando. La otra, y no se descarta, es que alguno de sus compañeros haya realizado una invocación, pero es difícil de saberlo. Sobre el caso del señor Barrera, del cual también nos informó Armando, es bien sabido que algunas personas, sin importar que hayan fallecido de una forma trágica o natural, se pueden manifestar en el lugar donde trabajaron por años, ya que fue el lugar donde pasaron la mayor parte de su tiempo. Lo interesante de este caso es que existió un video de seguridad donde quedó registrado el espectro del señor Barrera. Desafortunadamente, este material fue borrado por el miedo que les provocó a los guardias del hotel. Chuy el Albañil, leyenda de Nayarit. Uno de los panteones más tradicionales del estado de Nayarit es el que se encuentra muy cerca del famoso arroyo de Atotonilco, en el poblado de Ahuacatlán. Este lúgubre lugar posee, además del ambiente, un aspecto auténtico, porque ahí se encuentran lápidas de carácter histórico. Ha sido constantemente ampliado y la primera sección es la que se ubica hacia el sur, cerca del antiguo Salto del Agua. De ahí se creó la segunda sección hacia el norte y después se extendió de nueva cuenta hacia el norte. En los últimos lustros ampliaron su cobertura hacia el poniente. A pesar de su crecimiento, las leyendas que se tejen en torno a este lugar sagrado se pueden contar de a montones. Sin embargo, una de tantas que corren de boca en boca es la que contó hace tiempo don Manuel, un hombre que radicaba por la calle Abasolo, en la que relata que un conocido albañil de la localidad, al que se le conocía como Chuy, fue requerido por don Carlos Espinosa para realizar un trabajo, para él muy importante, que consistía en terminar un monumento familiar en el panteón, con la súplica de que el trabajo debería estar acabado el día que le indicara. Chuy aceptó el compromiso e inició su labor dentro del cementerio, siendo más laboriosa la faena de lo que él pensaba. Se acercaba el plazo
y el albañil estaba nervioso por saber que no era posible terminar el trabajo que le habían encomendado. Solo faltaba un día, y al ir por un andador a recoger un material, dicen que escuchó ruidos extraños. Volteó para ver si había alguna persona, pero al sentirse solo, se le enchinó la piel, y siguió escuchándose un trac, trac, trac. Las piernas ya no le respondían a Chuy. Quería correr, pero no podía, porque sentía como si tuviera bloques de piedra en las extremidades. No pudo gritar, la voz no le salía, y sintió que los pelos se le pararon como un resplandor. Volteó hacia atrás, en dirección al cerro de Atotonilco, y su sorpresa fue cuando vio a un esqueleto que lo seguía moviendo las mandíbulas, que sonaban al juntársele los dientes. A punto estaba del desmayo cuando clarito escuchó una voz que le decía: «Compadécete de mis penas que me atormentan en el purgatorio. Tengo muchos años vagando. Pídele a mi abuelo, padre de tu abuelo, que de los 12,000 pesos en plata que están al pie de la alacena, a media vara de profundidad, te dé 100 para que te quedes una parte y con la otra me mandes a hacer 3 misas. Yo te recompensaré con el alivio de tu susto. Si no cumples con mi encargo, no sanarás». El pobre hombre no supo qué hacer al ver al esqueleto caminando y meneando las mandíbulas. Con voz de ultratumba que se dirigía a él, pensó que iba a caer privado, pero sintió que una fuerza sobrenatural lo sostenía y de pronto pudo moverse y salir despavorido, sintiendo tras de él al esqueleto que parecía lo correteaba. Llegó a la puerta del cementerio y antes de cruzarla, juró que no volvería a poner un pie en ese lugar. Después, cuando reflexionó en casa, se dio cuenta que en la tumba donde estaba trabajando había dejado toda su herramienta. Sin más opción, al día siguiente volvió haciéndose acompañar de un amigo. El albañil platicó a su compañero lo que le había ocurrido el día anterior y los dos estuvieron trabajando, volteando para todos lados con el temor de que en cualquier momento se le fuera a aparecer el esqueleto que le había hablado y ellos cayeran privados de susto. Nada ocurrió. Chuy y su amigo pudieron terminar con el trabajo de la tumba mientras todo alrededor permanecía en absoluto silencio. Al cabo de unos días del incidente, el albañil comenzó a estar muy enfermo. Un temblor como de frío se apoderaba de él y las piernas se le fueron paralizando al grado de que ya no pudo caminar. Traía en la mente lo que le había pedido el esqueleto que lo persiguió por el panteón de Aguacatlán, lo que no lo dejaba estar sosegado ni de noche ni de día. Habló con un pariente, le contó lo sucedido y en una silla de ruedas lo acompañó a sacar el entierro, pidiéndole el dinero para mandar decir las misas que el difunto necesitaba para poder salir del purgatorio. Quería hacer el encargo antes de fallecer porque realmente se sentía muy enfermo. Después de haber cumplido lo que le había indicado el esqueleto, Chuy comenzó a sentir alivio. Poco a poco empezó a sentirse mejor hasta haberse recuperado totalmente. Aquel suceso que le ocurrió le había dejado una huella profunda y cada vez que tenía oportunidad lo contaba a sus amigos. En una ocasión, platicando con un pariente lejano, este le dijo al saber lo ocurrido: «Hace años le pasó algo similar a Joaquín Sánchez, cuando fue a visitar la tumba de su mamá al panteón. Al escuchar Joaquín que un esqueleto se acercaba a él, ya que de las mandíbulas salía una voz de ultratumba, salió despavorido saltando por la pared del cementerio y como un loco furioso llegó a su casa. Platicó a su mujer lo que le había pasado y desde ese día comenzó a estar enfermo. Solo que a él no solamente se le paralizaron las piernas, sino que quedó lelo, perdió el habla y al poco tiempo falleció». La historia del esqueleto del cementerio era tan conocida en Aguacatlán a principios del siglo pasado que se puede decir que era una de las leyendas más contadas.